Jeremías capítulo 9. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones. Vamos a estar viendo 10 enseñanzas acerca de los atributos de Dios, ¿sí? Así que quiero que vayamos primeramente, para comenzar hoy, a Jeremías capítulo 9. Vamos a leer dos versículos, los versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Oremos. Señor, quiero darte muchas gracias porque hoy podemos reunirnos a abrir tu palabra, Señor. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a que podamos ver la gran bendición que tenemos de reunirnos como iglesia a escuchar tu palabra, Señor. Que no demos por sentado esta gran bendición. Señor, que tu palabra en esta mañana pueda correr acá en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo pueda ser el gran maestro en esta mañana, enseñando a todos nuestros corazones cuánto necesitamos conocerte, Señor, y entenderte. Cuánto necesitamos, Señor, que nuestras conciencias se llenen de tu temor. Enséñanos, Señor, tu palabra en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Voy a adaptar a nuestro paisaje y a nuestra geografía una ilustración de un conocido pastor. ¿Por qué vamos a visitar la alta montaña? Cuando vamos por la ruta, a veces paramos en el embalse, a veces en los penitentes. Alguien se anima un poco más y llega hasta el paso, ¿no es cierto?, para mirar en familia esas montañas, ¿verdad? Esas lindas montañas que hay ahí, inmensas, ¿no? De un lado del otro, creo que casi todos fuimos alguna vez o pasamos. La nieve, los precipicios, el paisaje, ese aire, ¿no es cierto?, que es distinto, es como seco, fresco, lindo. Bajamos en familia del auto, nos paramos un ratito, jugamos, bien. Yo creo que ninguno de nosotros sube a esas montañas, se para, respira y dice: wow, qué grande e importante debo ser yo para que se me permita disfrutar de esto. Nadie dice eso, ¿ah? Nadie dice eso. Hay al menos dos cosas que pienso que nos pasan cuando estamos en un lugar así, ¿no es cierto? Lo que nos pasa es que nos envuelve la inmensidad. Nos envuelve la inmensidad, ¿verdad? Nos asombra. En general, todo lo que es más grande que nosotros nos asombra, ¿sí? Ya sea las altas montañas o pararse en la playa frente al océano. ¿Lo hicieron alguna vez? Quienes hayan podido hacerlo también, ¿no? Tremendo, ¿cierto? Pero hay otra cosa también que sucede. No solo nos envuelve la inmensidad, sino que lo disfrutamos. Se disfruta eso, ¿o no? ¿No? Son quizás uno de esos pocos momentos de lucidez en donde disfrutamos en ser absorbidos por algo que es más grande que nosotros. No nos estamos dando cuenta, pero lo que estamos disfrutando realmente es de que en ese momento estamos siendo humillados, ¿sí? Porque se está haciendo evidente lo chiquititos que somos, ¿bien?, frente a lo inmenso.
creo que si nos diéramos cuenta que estamos siendo muy humillados, lo disfrutaríamos menos porque somos muy orgullosos. Pero en esos momentos de sensatez, algo que se revela, algo que se demuestra, es que nosotros no fuimos creados para admirarnos a nosotros mismos. No fuimos creados para admirarnos. Que nosotros somos muy chiquititos como para ser dignos de admiración, ¿verdad? Fuimos creados para poder ver, para conocer, para poder alegrarnos en la inmensidad. Las cosas que nos superan, las cosas que son más grandes que nosotros, ¿sí?, nos asombran de una manera muy particular. En esos momentos, lo que sucede es que la creación se vuelve como una parábola de algo que es todavía más grande, que es el Creador. ¿Sí? Que es el Creador. Él es verdaderamente inmenso, eterno, infinito, glorioso, majestuoso. Y ver esos paisajes, pararnos frente al océano, pararnos frente a la montaña, en realidad lo que está despertando en nosotros es una nostalgia por el Creador. Por el Creador. ¿Sí? Pero cuando termina ese viaje y bajamos de la montaña, nos olvidamos de todo eso, ¿no es cierto? Nos olvidamos. Bajamos y nos olvidamos de que hay cosas infinitamente más grandes que nosotros, ¿no es cierto? A causa de nuestro pecado, de nuestro orgullo, vamos por la vida, persiguiendo cosas muy pequeñas, o peor aún, tratando de obligar a todas las personas que hay a nuestro alrededor a que se postren frente a nosotros, ¿cierto? La creación que fue hecha por Dios para señalarlos al Creador, como leía Cristian hace un momento, la hemos convertido en ídolos que en realidad nos terminan distrayendo del Dios verdadero. Y sobre todas las cosas, sobre todos los ídolos, nuestro ídolo favorito, que está en el centro de nuestro corazón, somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos hemos convertido en nuestra mayor distracción para conocer y adorar al Dios verdadero. Todos nosotros somos culpables y hemos sido culpables, mis hermanos, de estar demasiado enamorados de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio poder y de nuestros propios recursos, ¿no es cierto? Tanto que cuando tenemos algo, un poquito de alguna de estas cosas, enseguida nos olvidamos de nuestro Creador. Todos somos culpables de esto, hermano. Todos somos culpables de esto. Jeremías escribe este pasaje que hemos leído para personas que son profundamente idólatras, como nosotros. Hombres y mujeres, un pueblo que a lo largo de muchos años habían recibido advertencia tras advertencia de parte de los profetas de Dios a causa de su maldad, pero cuya terquedad, como la nuestra, ¿sí?, los hacía volver una y otra vez a los ídolos, a olvidarse del Dios que los había rescatado y los había hecho su pueblo, ¿sí? Ahora, ¿por qué escribe Jeremías este pasaje? ¿O por qué, mejor dicho, Dios envía a Jeremías a dar este mensaje? Bueno, porque ya que nuestro corazón es idólatra por defecto, ¿no es cierto?, Jeremías fue llamado a darles a ellos y a darnos a nosotros hoy el único remedio para nuestro orgullo y para nuestra idolatría. Y el único remedio es conocer y entender al Dios verdadero. Conocer y entender al Dios verdadero. En este pasaje que leímos nosotros tenemos al Señor dando un mensaje de juicio, ¿sí?, a la rebelde Judá. A la rebelde Judá. Pero en medio de este duro anuncio de juicio, bien, hay un llamado a conocer al Dios verdadero. Así que vamos a considerar en este pasaje ese llamado, bien, primeramente quién es el que está llamando al pueblo a conocer a Dios, quién es el que nos llama a nosotros a conocer a Dios, bien, de qué manera Dios se está revelando en este pasaje, y finalmente cómo es posible para personas orgullosas e idólatras como nosotros conocer a este Dios verdadero. Así que vamos, en primer lugar, observemos quién es el que está haciendo este llamado a conocer al Dios verdadero. ¿Quién es la persona? Fíjense, es Dios mismo. Versículo 23 comienza con ¿qué palabras? Así dice el Señor. Así dice el Señor. ¿Sí? Versículo 24, yo soy el Señor. Y al final del versículo 24, una vez más, dice, declara el Señor. ¿Sí?
Así dice el Señor, yo soy el Señor, declara el Señor, es Dios mismo. Es el Dios verdadero el que está extendiendo un llamado, ¿sí? Un llamado a un pueblo idólatra a que lo conozca. ¿Bien? Pero fíjese que el llamado es un poquito más específico, dice a entenderme y conocerme. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 24. Si alguien se gloría, gloríese de esto, dice, de que me entiende y me conoce. El Dios verdadero está haciendo un llamado, ¿bien?, a que podamos entenderlo y conocerlo. ¿Sí? Ahora nosotros nos equivocaríamos, erraríamos si pensamos que Jeremías solamente está llamando a estas personas rebeldes a aprender cosas acerca de Dios. ¿Sí? Sin duda, se necesita aprender cosas acerca de Dios. Hay cosas que no sabemos, que necesitamos aprender, ¿bien? Hay cosas que sabemos mal, que necesitamos corregir. O sea, es necesario una actividad de aprendizaje acerca del Dios verdadero. Eso sin duda, ¿sí? Pero el llamado de Jeremías no se queda ahí. Si nos quedamos ahí solamente nos vamos a quedar cortos. En Jeremías capítulo 2, versículo 8, fíjense la acusación que hace Jeremías. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor?, dice Jeremías. Y dice, los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Fíjense, los que se ocupaban de la ley no me conocieron. O sea, los que estaban todo el tiempo en contacto con la ley de Dios no habían conocido a Dios. O sea, acá hay algo raro. Por un lado, ellos conocen la ley de Dios, pero por otro lado no conocen a Dios. O sea que se puede conocer cosas acerca de Dios, se puede conocer cosas verdaderas acerca de Dios y no conocer al Dios verdadero. Eso es lo que está señalando Jeremías. Y la razón es que por causa de nuestro pecado, bien, hay una profundidad en nuestro conocimiento de Dios a la que nosotros nos rehusamos. Jeremías capítulo 9, versículo 6, Dios mismo, señalando, acusando al pueblo, dice lo siguiente, tu morada, le dice, está en medio del engaño. Escuchen, por causa del engaño rehúsan conocerme. Por causa del engaño rehúsan conocerme. ¿Qué conexión está haciendo acá Jeremías? Tiene un corazón tan engañoso que por causa de ese corazón engañoso no me quieren conocer. ¿Se dan cuenta? No es al revés, no es como no me conocen, entonces su corazón es engañoso. No, es al revés. Es nuestra dureza de corazón, es la maldad de nuestro corazón la que nos hace imposible o la que nos hace negarnos a conocer a Dios. Entonces, para Jeremías, conocer y entender a Dios es más que aprender cosas ciertas acerca de Dios. ¿Bien? Es más que aprender cosas ciertas acerca de Dios. En otro lugar, el profeta Jeremías va a hablar de que el Señor quiere que Judá lo conozca como un hijo conoce a su padre. Como un hijo conoce a su padre. Ese conocimiento que es, aparte de conocer, es reconocer, es una relación. ¿Sí? Es una relación, es un entendimiento mutuo. Como un hijo conoce a su papá. Como un hijo conoce a su papá. Como un hijo se relaciona con su papá. Entonces, para Jeremías conocer y entender al Dios verdadero, sí es por un lado aprender con nuestra mente quién es Él realmente, pero también es reconocerlo en nuestro corazón como un hijo reconoce a su padre. Y la razón por la cual estamos negados a eso, dice el profeta Jeremías, es por el engaño de nuestro corazón. El engaño de nuestro corazón nos lleva a rehusarnos, a huir de este Dios, en lugar de desear entenderlo y conocerlo. ¿Sí? Así que el Dios verdadero está llamando a hombres rebeldes, hombres idólatras, hombres con corazones engañosos, a que lo entiendan y que lo conozcan. ¿Sí? Pero, si leyeron bien, no solamente Él dice, quiero que me entiendan y me conozcan. Dice, quiero que se gloríen en entenderme y conocerme. ¿Ven? Versículo 24. Si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. ¿Sí? Y es más, dice, quiero que se gloríen de eso en lugar de que anden gloriándose
¿De qué? De su poder, de su riqueza y de su sabiduría. ¿Sí? Dice, no se gloría el sabio de su sabiduría, no se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloría de su riqueza. Si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Es decir, que Dios se para, el Dios verdadero, se para delante de un pueblo idólatra, de un pueblo orgulloso, de un pueblo con un corazón engañoso, y hace un llamado. ¿Un llamado a qué? A que dejemos de atesorar nuestras riquezas, nuestra sabiduría, nuestro poder, dejemos de atesorar, dejemos de valorar, ser estimados por los demás, dejemos de valorar los tesoros de este mundo, dice, y empiecen a valorar, conocerme y entenderme. Gloríense, siéntanse orgullosos, no de lo mucho que tienen, no de lo poderosos que son. Siéntanse orgullosos de que ustedes son conmigo como un padre es con su hijo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Jeremías pone frente a frente nuestra adoración a nosotros mismos contra el conocimiento del Dios verdadero. Los pone frente a frente, dice, ustedes se alegran en que son poderosos, ustedes se alegran en los recursos que tienen, ustedes se alegran en su sabiduría. Descarten todo eso, alégrense en entender y en conocer al Dios verdadero. Que su esperanza, que su satisfacción, que su descanso, que la alegría de su vida no venga de adentro de ustedes, no venga de lo que ustedes tienen, que venga del Dios verdadero, del Dios verdadero. Mis hermanos, esto era muy significativo en los días de Jeremías. ¿Saben por qué? Porque Dios ya había anunciado que venía un juicio sobre ese pueblo. Venía un juicio. Las ciudades iban a ser destruidas. Los jóvenes iban a ser llevados al cautiverio a una ciudad a miles de kilómetros de donde ellos estaban. Los viejos iban a ser asesinados y dejados regados por las calles de Jerusalén. El juicio estaba viniendo. El juicio estaba viniendo. Y él dice, es necio que ustedes ahora estén pensando que son poderosos, que son ricos, que son sabios. Cuando venga el juicio de Dios sobre su poder, sobre su riqueza y su sabiduría, no va a quedar nada. No va a quedar nada. ¿Ustedes piensan que se van a poder salvar? ¿Ustedes piensan que el general babilónico que viene contra ustedes va a estar impresionado por su riqueza, por su sabiduría y su poder? No. Dios estaba haciéndoles un llamado al arrepentimiento, a abandonar su esperanza y sus deseos de gloria antes de que venga el juicio. Y asimismo, mis hermanos, nos llama hoy. Nos llama a ver que todo lo que nosotros podemos atesorar en este mundo, o mejor dicho, a que veamos todo lo que podemos atesorar en este mundo, todo lo que podamos ganar en este mundo, todo lo que podamos ser en este mundo, como lo que realmente es. ¿Saben qué es? Nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestra riqueza o lo que sea, ¿saben lo que es? Es como un castillo de arena muy bonito, muy grande, que nos llevó mucha dedicación a hacer, que está a punto de ser barrido por una ola que viene del mar. Eso es. Es eso. Todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el trabajo que hemos puesto para que ese castillo se vea hermoso, para que la gente que pase por la vereda, por la rambla, diga, wow, qué bien que hizo. ¿Saben qué va a quedar cuando pase la ola? No va a quedar nada. No va a quedar nada. ¿Sí? Dedicamos así, de la misma manera, dedicamos tantos años a acumular cosas, a hacernos conocidos, a hacernos un nombre, a que las personas que nos importan nos estimen, nos alaben, ¿sí? A que seamos importantes para la gente que queremos ser importantes. Dedicamos un montón, construimos nuestras casas, queremos estar cómodos, queremos tener un montón de cosas. Pero cuando venga la ola del juicio de Dios sobre ese castillo de arena, si no hemos entendido y conocido quién es el Señor, no va a quedar nada. No va a quedar absolutamente nada. Todo eso, de un día para el otro, se va a ir. Se va a ir. Entonces no hay otra cosa más importante, no hay una empresa más importante para un hombre en esta tierra que recibir el llamado de Dios a gloriarse en entender y conocer quién es el Dios verdadero. No hay nada más importante. ¿Cómo vamos a conocer al Dios verdadero? ¿Cómo vamos a conocerlo? ¿De qué forma vamos a saber cómo es Él realmente? ¿Cómo es Él realmente?
Esa es la pregunta que tenemos que responder, y responder esta pregunta es lo que nos lleva de la mano al siguiente punto de esta predicación. Y es que la forma en la que nosotros tenemos de conocer al Dios verdadero es porque es el Dios verdadero el que decidió revelarse. Fíjense, dice el versículo 24, si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, dice, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. El mismo Señor que hizo un llamado a que nosotros lo conozcamos, es el quien ahora empieza a revelarnos su carácter. Es el mismo. ¿Bien? Su revelación, fíjense que es personal. Él nos revela cómo es Él. Él nos revela rasgos de su carácter. Él nos dice que hace misericordia, que hace derecho y que hace justicia en la tierra, pero además no solamente nos revela rasgos de su carácter, sino que nos dice que Él se complace en hacer esas cosas. O sea, nos revela rasgos de su corazón, rasgos de cuáles son las cosas que le hacen feliz a Él, las cosas que a Él le agradan. ¿Sí? Él es un Dios fiel, misericordioso, porque Él se complace en la misericordia, porque Él le agrada, Él ama la misericordia. Él es un Dios justo, Él es un Dios que hace derecho en la tierra porque Él ama la justicia y el derecho. Él disfruta abundantemente de ser como es. Eso es lo que significa que en esas cosas me complazco, dice el Señor. Bien, pero además, acá empieza a desbordarse la grandeza de Dios, porque Dios no solamente nos dice que Él se complace en ser misericordioso, justo y recto, sino que Él se complace en hacer que toda esa misericordia, justicia y rectitud llenen la tierra. Para nuestra salvación, Dios ha llenado la tierra de su misericordia, de su justicia y de su rectitud. Él dice, yo hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Él desbordó en su bondad y en su amor, Él desbordó sus perfecciones para que nosotros la podamos ver acá, en medio nuestro. Él llenó la tierra de su misericordia, de su justicia y de su rectitud. Él decidió expresar su carácter tratando con nosotros, hermanos. Tratando con nosotros desde el principio. ¿Sí? Él no fue un Dios lejano, Él no fue un Dios misericordioso, justo y recto en algún trono interestelar allá muy lejos, al cual nosotros no tenemos acceso. No, Él vino con su misericordia, justicia y rectitud y la derramó sobre nosotros en esta tierra. Él decidió expresar su carácter en sus tratos con nosotros. Eso es lo que significa que Él decidió revelarse. Dios es un Dios que dice la palabra de Dios que Él habita en luz inaccesible. ¿Qué significa eso? Bueno, que si Él no se quiere revelar, no tenemos posibilidad de conocerlo. Eso es lo que significa. ¿Sí? Él habita en luz inaccesible. Él es el Dios al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. No tenemos nosotros el derecho, ni el poder, ni la autoridad de abrir la puerta y entrar a los aposentos del Dios verdadero. Pero si Él sale, y de hecho es lo que Él hizo, Él se da a conocer. Es un acto de gracia que Él haya querido hacer misericordia, derecho y justicia en la tierra. Si Dios se agradó, se complació, como dice acá, en expresar su misericordia desde el principio, dándonos sus promesas el mismo día en que nosotros nos rebelamos contra Él. Él no esperó ni un día, el mismo día Él nos prometió un Salvador. Y Él llenó la tierra de sus promesas, de su fidelidad y su misericordia desde aquel día. Obrando a lo largo de la historia de las épocas, a pesar de la incredulidad y de la debilidad de los hombres, para traernos al Salvador que había prometido. Él hizo misericordia en la tierra. Él llenó la tierra de su misericordia, cumpliendo con su palabra, siendo fiel a sus promesas. Dios llena la tierra de su derecho y de su justicia,
siendo como Él, dicen los salmos que es, siendo padre de huérfanos y defensor de viudas. El Dios verdadero llena la tierra de derecho y rectitud. Y es así como el Señor se deleita en expresar de manera visible en la tierra su perfecto carácter. Él lo hace. Y a esta expresión visible del carácter de Dios es a lo que nosotros llamamos la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la expresión visible de su perfección. Es Él complaciéndose en llenar la tierra de su misericordia, de su justicia y de su rectitud. Mis hermanos, esto implica por lo menos 3 cosas para nosotros. Por lo menos 3 cosas. En primer lugar, que a fin de no convertirnos en idólatras en nuestro corazón y no caer en falsas ideas acerca de quién es el Dios verdadero, ¿sí? A fin de que podamos ser rescatados de nuestra idolatría, Dios descendió a revelarse a nosotros. Él se reveló a nosotros, mis hermanos. La gracia de Dios en la revelación, en su palabra, en su Hijo, en el Evangelio, es Dios haciendo conocido lo que para nosotros era imposible conocer. Es imposible conocer al Dios verdadero aparte de que el Dios se revele. Y eso es una demostración del amor y de la gracia de Dios para usted, mi hermano, para usted. Usted quiere tener una demostración de que Dios a usted lo ama. Bueno, Dios se reveló a usted. Dios decidió que usted pueda tener acceso a un conocimiento cierto y verdadero acerca de cómo es Él. ¿Cómo es Él? Es un acto de amor, de gracia de Dios, el que nosotros hoy lo podamos conocer. Lo segundo que significa para nosotros es que el Dios infinito es imposible de ser completamente comprendido, mi hermano. Es imposible. Piénselo, es el Dios infinito. Bien, nosotros a veces luchamos por entender, ¿no es cierto? Chicos en la escuela, a veces cuesta entender algo, matemática, física, química, naturales, difícil. Imagínense entender al Dios infinito. No tenemos chance. El Dios infinito es imposible de ser completamente comprendido. Todo lo que rodea a Dios nos humilla, exponiendo lo limitados que somos. De hecho, nosotros vamos a pasar la eternidad conociendo a Dios y no nos va a alcanzar para poder captarlo por completo. Pero, si bien es cierto que Dios es imposible de ser completamente comprendido, justamente a causa de que Él quiso revelarse, nosotros podemos de todas maneras conocer al Dios verdadero. Lo podemos conocer. No podemos comprenderlo completamente, pero podemos conocerlo. Podemos conocerlo. Él se reveló en su creación, haciendo evidente su existencia, su eterno poder, su deidad. Revelación ante la cual nosotros nos rehusamos someternos, ¿bien? Pero también se reveló en Jesús. Se reveló en Jesús, dándose a conocer plenamente en Jesús. El unigénito Hijo, dijo Juan, que está en el seno del Padre, Él nos da a conocer al Padre para nuestra salvación y para nuestro bien. Hermanos, nosotros debemos, escuchen, nosotros necesitamos desesperadamente conocer al Dios verdadero. Es verdad, no vamos a poder captar completamente lo que Él es, nunca. No nos va a alcanzar una eternidad para hacerlo. Pero nosotros necesitamos comprender quién es Él. Necesitamos entender quién es Él. ¿Quién es Él? Dijo Job en algún momento, dijo, Él sostiene, a Él le gustaba hablar de lo cósmico, ¿no es cierto? Él sostiene el cielo, los pilares de la tierra, dice. Y todo esto que nosotros vemos, dice, son como los bordes de sus caminos. Son solo los bordes de sus caminos. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? No hay manera, no hay manera. Pero debemos conocerlo. Somos llamados a conocerlo, necesitamos conocerle. Necesitamos conocerlo. Y gracias a que Dios se reveló, nosotros podemos conocerlo. Podemos disfrutar de jugar en la playa, de mojarnos, de nadar.
hasta de bucear, sabiendo que nunca vamos a conocer todos los secretos de ese océano. Nunca vamos a poder ir tan profundo como se puede ir. Pero somos llamados a conocer el profundo océano de quién es Dios. ¿Sí? Mis hermanos, este es un llamado serio a conocer al Dios verdadero. Nosotros no somos conscientes de cuánto tiene que ver nuestra ignorancia de Dios con la rebeldía que hay en nuestro corazón. ¿Cuánto tiene que ver? Nosotros tenemos que aprender por la palabra de Dios que están muy conectados, íntimamente conectados, nuestra ignorancia del Dios verdadero con la rebeldía de nuestro corazón. Están íntimamente conectados. En Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo los conecta. Él encadena 3 cosas. Dice Pablo, nuestro corazón endurecido nos vuelve ignorantes de la vida de Dios. ¿Y saben qué hace la ignorancia de la vida de Dios? Nos vuelve insensibles, o sea, nos hace más duros. Nuestro corazón duro nos vuelve ignorantes de Dios y nuestra ignorancia de Dios nos vuelve insensibles. Dureza engendra ignorancia, ignorancia engendra más dureza. Están íntimamente conectados, mis hermanos. Nuestra ignorancia nos convierte en personas insensibles al pecado. La dureza de nuestro corazón nos hace ignorantes. Como decía Jeremías, su engaño hace que no quieran conocerme. Hace que se rehúsen a conocerme. Mi hermano, ¿se da cuenta cuánto hay en juego cuando hablamos de conocer al Dios verdadero? ¿Cuánto hay en juego? ¿Cuántos de nuestras luchas con el pecado se deben a que no hemos conocido experimentalmente al Dios verdadero? Que tenemos muchas ideas correctas acerca de quién es ese Dios, pero no hay temor de ese Dios en nuestro corazón. ¿Cuánta de nuestra insensibilidad en nuestra conciencia tiene que ver con que no conocemos quién es Dios? No conocemos su santidad, no conocemos su justicia, no conocemos experimentalmente que no podemos huir de su espíritu, que por delante y por detrás y por encima y por un costado y por el otro Él nos ha rodeado. Nuestra dureza de corazón, mis hermanos, está completamente relacionada con nuestra falta de conocimiento de Dios. Nuestras relaciones entre nosotros no son como deberían ser, porque no conocemos como debiéramos al Dios verdadero. Nuestras relaciones con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, no son lo que debieran ser, porque no conocemos ni amamos como debiéramos al Dios verdadero. Nuestras relaciones con nuestros prójimos no son lo que debieran ser porque no conocemos ni amamos como debiéramos al Dios verdadero. Estamos llenos de ansiedades, estamos llenos de orgullo, estamos llenos de afanes y de cargas porque no conocemos como debiéramos al Dios verdadero. Y es que la tragedia de nuestros días es que nos volvimos atrás del Dios verdadero, que nos entretenemos con nuestro poder, nuestra sabiduría y nuestra riqueza, con juguetes, con castillos de arena. Nos entretenemos. Y hemos fracasado en dedicar todas las fuerzas de nuestro ser para conocer al Dios verdadero. ¿Sí? ¿Saben por qué nos vemos tan grandes? ¿Saben por qué pensamos que todos tienen que someterse a nuestra voluntad? Porque no conocemos cuán grande es Dios. Pasamos tanto tiempo pensando en nosotros mismos que somos muy conscientes de nuestra grandeza y pasamos tan poco tiempo meditando en el Dios verdadero que no somos conscientes de su grandeza. Por eso es que queremos que toda la tierra esté llena de nuestra gloria, que en la tierra se haga nuestra voluntad, que todos conozcan nuestro poder, nuestra sabiduría y nuestra riqueza. Estamos enfermos de orgullo porque estamos ciegos al Dios verdadero. Y al ser profundamente ególatras, adoradores de nosotros mismos, rompimos toda relación a nuestro alrededor. Rompimos toda relación a nuestro alrededor. Porque esa enfermedad egoísta que tenemos, ¿sí? Ese egoísmo enfermizo, ¿sí?
casi una obsesión que tenemos con nosotros mismos, convirtió a Dios en un ser así chiquitito. Dios también es alguien que yo quiero que haga mi voluntad. Lo hemos convertido en eso. No conocemos al Dios verdadero. Ninguno de los que estamos acá conocemos como debiéramos al Dios verdadero. Por eso Pablo oraba para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. El único remedio para ese egoísmo, ese egocentrismo, es el conocimiento del Dios verdadero. Se dan cuenta que el problema es más profundo que intelectual, es un problema moral, nuestra falta de conocimiento de Dios. Sin duda necesitamos aprender mucho más acerca de Dios de lo que sabemos. No estoy diciendo que no, necesitamos aprender. Pero algo en nuestro corazón tiene que cambiar para que cuando aprendamos la verdad acerca de ese Dios, nuestro corazón descanse por completo en esa verdad. Algo en nuestro corazón tiene que cambiar. Necesitamos ser libres de esa esclavitud. ¿Y saben qué? Jeremías también lo sabía. Por eso también, algo que nos enseña Jeremías, pero ahora sí a lo largo de todo su libro, es que Dios se dio a conocer a través de un libertador. A través de un libertador. ¿Saben por qué digo esto? Porque el tema del conocimiento de Dios en el libro del profeta Jeremías va de punta a punta. De punta a punta, Jeremías propone que el problema de Judá es que no conoce al Señor. Como nuestro problema, que no conocemos al Señor. Judá está a punto de ser juzgada porque no conoce al Señor. Porque como vimos antes, a pesar de que tiene la ley, a pesar de que sus sacerdotes conocen la ley, sus gobernantes también conocen la ley, no quieren conocer ellos al Señor. Se rehúsan, tienen su corazón muy engañado. Dios había hecho un pacto con ellos para que ellos sean el pueblo de Dios, el tesoro especial de Dios, un reino de sacerdotes sobre la tierra, e Israel en lugar de honrar ese pacto, en lugar de alegrarse en que eran el tesoro especial de Dios entre todos los pueblos de la tierra, Israel eligió a los ídolos de piedra y de madera. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Ellos, a causa de su engaño, dice Jeremías, no quisieron conocer al Señor. Por eso al principio de la profecía de Jeremías el Señor dice, pero ¿qué nación hizo lo que hicieron ustedes? Vayan, dice, por las naciones y no van a encontrar ninguna que haya cambiado a sus dioses. Pero ustedes me cambiaron a mí, dice, por lo que no son dioses. ¿Y cuál es la acusación? No me conocieron. No me conocieron. ¿Quién es el hombre sabio que entienda esto?, se preguntaba el profeta. ¿A quién ha hablado la boca del Señor para que pueda declararlo? ¿Por qué está arruinado el país, desolado como un desierto sin que nadie pase por él? El Señor respondió, porque han abandonado mi ley, que puse delante de ellos, y no han obedecido mi voz, ni han dado conforme a ella. Se rehusaron a conocer al Señor. Ahora, mis hermanos, nosotros no miremos a Judá de reojo despreciándolos, porque todos somos Judá. Nosotros somos Judá. Todos nos volvimos igual de necios y tercos en nuestros corazones, despreciando al Dios verdadero por ídolos torpes. Todos nosotros somos culpables de pararnos frente al Dios que satisface el alma y seguir prefiriendo las imitaciones baratas que nos inventamos nosotros. Jeremías, casi con desesperación y con lágrimas en los ojos, hace una y otra vez el llamado a este pueblo a lo largo de este libro, a que conozcan al Señor, conozcan al Señor. Pero la razón por la cual este pueblo y por la cual nosotros no podemos conocer al Señor es porque tenemos el corazón torcido. ¿Sí? No quieren conocerme, ¿por qué? Se rehusaron a conocerme por causa de su engaño. El problema está grabado en lo profundo del corazón. Esta es tu maldad, dice el profeta Jeremías. ¡Qué amarga!
cómo ha penetrado hasta tu corazón. Porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, dice, no son inteligentes. Escuchen, astutos son para hacer el bien, saben hacer el bien, astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Saben hacer el mal, conocen cómo hacer el mal, no saben hacer el bien. Este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, dice Jeremías, se han desviado, se han ido. No dicen en su corazón, temamos al Señor. ¿Puede el etíope, dice, mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Así ustedes podrán hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal? Ese es el problema. El problema es moral. ¿Se dan cuenta? Es más profundo que un problema intelectual. De la misma manera, dice que el leopardo no se puede borrar las manchas, ustedes no pueden borrar su maldad. Y por causa de esa maldad ustedes se rehúsan a conocer al Señor. Nosotros necesitamos, dice Jeremías. Jeremías lo que está demostrándonos es que necesitamos desesperadamente ser transformados en nuestro corazón para poder conocer al Dios verdadero. Y como el Dios verdadero se deleita en hacer misericordia en la tierra, Él en Jeremías prometió hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Escuchen, Jeremías capítulo 24, versículo 7, está hablando el Señor y dice, les daré un corazón para que me conozcan. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, para que se vuelvan a mí de todo su corazón. El corazón que ellos tienen no sirve. El corazón que ellos tienen es engañoso y se rehúsa a conocerme. Yo les voy a dar un corazón para que me conozcan. Yo les voy a dar un corazón para que me conozcan. Y una vez más en el capítulo 31 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Y escuchen, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Qué tiene que hacer el Señor para sanar nuestra rebelde ignorancia de Dios? Tiene que perdonar nuestros pecados. Tiene que limpiarnos de nuestra maldad. Tiene que darnos un nuevo corazón para que lo podamos conocer. Es el mismo Señor que fue ignorado por nosotros. El mismo Dios que fue ignorado por rebeldes de corazón engañoso. Es el que está prometiendo un día en el cual Él vendría a transformar los corazones rebeldes e ignorantes para llenarlos de su conocimiento. Y en aquel día dice, nadie va a andar diciéndole el uno al otro, conoce al Señor, porque todos me van a conocer. Como un padre conoce a su hijo, todos me van a conocer. Por eso necesitamos un libertador para poder conocer al Dios verdadero. Y esos días llegaron con la llegada de Jesús. Cuando Jesús se sentó antes de morir con sus apóstoles y les sirvió la copa, les sirvió el pan, le dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ese nuevo pacto es estas palabras que acabamos de leer. Por esta sangre es que todo esto se va a hacer posible. Cuando yo entregue mi vida, sus pecados van a ser perdonados. Cuando yo entregue mi vida y a causa de que sus pecados sean perdonados, ustedes van a poder conocer al Dios verdadero. Cuando yo ponga mi vida, Dios va a quitar ese corazón rebelde y engañoso, y va a poner un corazón que me va a conocer, como un padre conoce a su hijo. Es el mismo Dios que nos llama a conocerse, que ha querido revelarse para que lo conozcamos. Es el que tomó rostro y carne humana en la persona de su Hijo y vino a poner su vida por nosotros, para que la rebeldía de nuestro corazón sea sanada, para que nuestros pecados sean perdonados y para que todos nosotros, rebeldes e ignorantes de Dios, podamos conocer al Dios verdadero. Por eso Jesús caminaba por las calles y decía cosas como las que leía Cristian. ¿Sí? Yo vine acá para que conozcan al Padre. ¿Sí?
Bueno, pero mostrarnos al Padre, con eso nos va a alcanzar, dice. Pero bueno, hace tanto están conmigo, decía Jesús. Él nos vino a dar a conocer al Padre. Y cuando nos dio a conocer al Padre, ¿saben qué nos dio? Nos dio vida eterna, mis hermanos. Nos dio vida eterna. Porque la vida eterna no es otra cosa que conocer al Padre en la persona de su Hijo. Conocer al Padre en la persona de su Hijo. Dios se dio a conocer. Gloríese en esto, dice el profeta. El que se quiere gloriar de algo. El que entiende y conoce al Señor. Y nosotros podemos decir, de este lado de la cruz, ¿no es cierto?, que nos gloriamos en entender y conocer a Dios en la persona de Jesús. Tenemos que saber, hermanos, no hay otra forma de conocer a Dios. No existe tal cosa como conocer a Dios aparte de Jesús. No existe. Nadie puede ver quién es Dios. Nadie puede entender y conocer al Dios verdadero aparte de Jesús. Él lo dijo claramente. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que significa nadie viene al Padre si no es por mí. No existe tal cosa como que hay muchas personas con sus religiones y que todas ellas llevan a Dios. Eso no existe. No existe tal cosa como, bueno, hay personas que son relativamente buenas y que ellos a su manera están haciendo la voluntad de Dios. Todo eso no existe. Todas esas son invenciones humanas. Todas esas son idolatrías. Todas esas son cultos falsos, creencias falsas con evangelios falsos que adoran a dioses falsos. El único Dios verdadero solamente es conocido a través del perdón de los pecados que tenemos por medio de Jesús. Que tenemos por medio de Jesús. De manera que entonces, hermanos, ¿ustedes quieren conocer a Dios? ¿Quieren recibir el llamado a conocer a Dios que hemos escuchado del profeta Jeremías? Vayamos a Jesús. Vayamos a Jesús. ¿Sí? Jesús, y en particular Cristo crucificado para nuestra salvación, es la revelación más plena que nosotros tenemos de quién es Dios. Si usted quiere conocer la infinita santidad de Dios, mire a Dios abandonando a su Hijo, porque se hizo pecado por nosotros en la cruz. ¿Usted quiere conocer la justicia de Dios? Mire a la cruz y mire lo que nuestros pecados merecen. ¿Quieren conocer el amor de Dios? Mire la cruz, mire la cruz. Al Hijo de Dios poniendo su vida por sus enemigos. ¿Quiere conocer la soberanía de Dios? Mire la cruz, en donde está colgado aquel que dijo que Él ponía su vida y que cuando Él quería la volvía a tomar. Esa es la soberanía de Dios. ¿Sí? Todo aquel que mire a la cruz buscando conocer a Dios, encontrará que Dios ahí, en esa cruz, Él se da a conocer. Perdonando sus pecados y haciéndolo parte de su pueblo, de su familia. Terminemos, hermanos, concluyamos, considerando que conocer a Dios es una actividad a la cual aquellos que somos de Cristo hemos de dedicar el resto de nuestra vida y el resto de nuestra eternidad. ¿Sí? Debemos hacer de esto la tarea de nuestras vidas. Dios se reveló a nosotros en su Hijo se revela a nosotros en el Evangelio, así que a menos que no hagamos del conocimiento de Cristo en el Evangelio la tarea de nuestras vidas, nunca vamos a conocer a Dios. Y el que se rehúsa a conocer a Dios va a perecer eternamente. Esa es la verdad. Así que dedíquese, hermano, dedíquese a conocer a Dios en Cristo, aproveche toda oportunidad que tenga, para conocer al Dios verdadero. Toda oportunidad que tenga. Pídale a Dios que cada vez que entre en contacto con el conocimiento del Dios verdadero, su corazón y su conciencia respondan a ese conocimiento. Que no nos llenemos solo de conocimiento enciclopédico acerca de Dios. Que nuestro corazón sea movilizado, despertado, ojos abiertos, nuestras conciencias enternecidas frente al conocimiento de Dios. Padres, les ruego, hagan que sus hijos conozcan a Dios tan pronto como puedan, desde chicos. No piensen que es algo muy elevado para que ellos aprendan desde chiquitos. Padres, les ruego
que pongan a sus hijos tan pronto como ellos puedan en contacto con el Dios verdadero. En contacto con el Dios verdadero. Léanles las Escrituras. Enséñenle quién es el Dios verdadero. Muéstrenles a sus hijos el Evangelio, el amor de Cristo, la justicia de Dios. Enséñenles acerca de la cruz, acerca de cómo Él resucitó y se levantó de los muertos. Llámenlos desde pequeños al arrepentimiento, a la fe. No piensen que eso es algo que un día cuando crezcan más y tengan más mente para poder entenderlo, lo van a hacer, porque no va a llegar ese día. Dedíquense a hacerlo. Y ustedes niños, también niños, adolescentes y jóvenes, intenten tan pronto como puedan aprender tanto de Dios como ustedes puedan. Es cierto, hay muchas palabras difíciles. Va a haber palabras difíciles. Va a haber cosas difíciles de entender. Pregunten. Tienen a sus papás, tienen a los hermanos de la iglesia. Pero intenten, busquen conocer a Dios. Dios no es solamente un Dios para los grandes. No es un Dios para los adultos. Jesús no murió por la gente grande solamente. Conozcan al Dios verdadero. Su vida eterna depende de que conozcan al Dios verdadero. Conozcan al Dios verdadero. Mis hermanos, y renunciemos, libremos la batalla diaria contra los ídolos de nuestro corazón. Ellos nos asedian. Hemos vivido años, hemos convivido con ellos y nos hemos sentido muy cómodos adorándolos. Libremos contra ellos la batalla todos los días. Y no hay mejor arma para luchar contra los ídolos falsos que prometen felicidad que no cumplen que conocer al Dios verdadero. Conocer al Dios verdadero. Y así hagamos del conocimiento del Dios verdadero la tarea de nuestras vidas. ¿Oramos? Señor, te pido por favor que hagas el bien a tu iglesia, Señor, por medio de tu palabra. Te pido que tu palabra sea hoy para salvación de los que aún no te conocen y para consuelo, esperanza, santificación y perseverancia de tus hijos, Señor. Danos un corazón, una mente y ojos espirituales para poder conocerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.